Nous sommes aujourd'hui avec Pablo Pintor, le réalisateur du film Transeúnte, qui fait partie de la compétition Cine Latino 2021, la compétition documentaire. Donc, Pablo Pintor a réalisé de nombreux documentaires, dont notamment Noa, un viaje al subdesarrollo, qui a été sélectionné à Cine Latino en 2004. Et tout récemment, il a fait la première de son film Memoria Fotográfica, et qui présente le portrait de son père, Oscar Pintor, célèbre photographe argentin. En décembre dernier, d'ailleurs, ils ont justement participé d'une importante exposition à la Fototeca Latinoamericana FOLA, qui revient sur la trajectoire de son père et dans laquelle Pablo présente aussi un projet photographique, Transeúnte, composé d'une exposition de photos, d'un livre et du documentaire du même titre que vous avez présenté dans le cadre de la compétition documentaire de Cine Latino 2021. ¿Qué tal, Pablo? Es un placer para nosotros presentar tu película en nuestra competencia, Documentales 2021. ¿Qué tal? En realidad el honrado soy yo. Les agradezco muchísimo porque para mí es un festival que siempre tengo como ahí presente y pocas veces pude acceder y que haya entrado este experimento que yo llamo y que lo hayan tomado en cuenta es una gran alegría. Muchas gracias. Un gusto también para nosotros. Bueno, en Transeúnte tú nos presentas una serie de imágenes robadas. Son personajes captados en el espacio público por un cazador de imágenes furtivas que eres tú. ¿Puedes contarnos en qué momento empieza a construirse esta colección de imágenes que componen Transeúnte? Sí, esto es un trabajo un trabajo yo diría de hormiga, que vengo haciendo hace como 10 años. Yo en realidad yo soy fotógrafo y camarógrafo y a la vez soy director de fotografía, pero digamos, como oficio soy camarógrafo para televisión. Entonces, a medida que fui trabajando en diferentes proyectos televisivos, bueno, como soy muy ansioso y curioso, a medida que voy haciendo trabajos, siempre intento quedarme con imágenes yo, ¿no? Soy como un gran ladrón de imágenes. Y en este caso me pasó que estuve durante 4 o 5 años trabajando para un noticiero. Y en ese caso era una cuestión diaria, ¿no? de tener que cubrir noticias, en general en un formato televisivo que no es lo que a mí me gusta. Pero claro, cuando terminaba de hacer las notas, obviamente aprovechaba y robaba situaciones, robaba personajes, cosas que me parecían extrañas y que en parte era raro porque, digamos, yo sentía que era el único que las veía, ¿no? O sea, en el ambiente que yo me movía, obviamente que las imágenes que aparecen en la película son material de descarte, digamos, son cosas que nunca aparecerían en la televisión, nunca aparecerían en un noticiero. Creo que es difícil compartirlas. De hecho, yo no era un secreto, digamos. Yo lo robaba literalmente. Tenía amigos en la isla de edición del canal que me ayudaban a guardar ese material. Y así fui acumulando este material que después se terminó convirtiendo en material de archivo mío. Y bueno, eso lo guardé a medida que yo iba haciendo otros proyectos cinematográficos míos y llegó la cuarentena. Llegó esta etapa en donde yo estuve guardado y dije, bueno, qué mejor momento para no volverme loco y empezar a trabajar un poco con esto, a jugar. Así que durante esta cuarentena, que fueron más o menos 8 meses que yo estuve en mi casa, me dediqué, aparte de otras cosas, exclusivamente a jugar con las imágenes y ver qué podía pasar. En un comienzo fueron solamente escenas por separados y dije, bueno, ¿qué pasaría si esas escenas las empiezo a agrupar y empiezo a convertirlas en una historia, en una estructura más global, con el desafío de ver si se sostenía? Y bueno, es un poco lo que quedó. Por eso yo llamo que es una especie de ensayo, es algo experimental que a mí me gusta muchísimo, pero bueno,
sé que no es algo tradicional. Y justamente leí en una entrevista en torno a la exposición Transeúnte, tú mencionas que te formaste en el cine y que es desde ahí que te relacionas con la imagen, como siempre ligada al movimiento, y según dices, en el fondo siempre fuiste fotógrafo a la hora de filmar y cineasta al momento de fotografiar. A nosotros nos parece que eso es algo que se ve realmente muy reflejado en tu manera de filmar, ¿no? En tu manera como de componer los encuadres. Y cuéntanos un poco cuál fue tu metodología para ir capturando este tipo de estas imágenes, estas situaciones, cómo te acercabas a los personajes o cómo te escondías de los personajes. Mira, está bueno lo que me preguntas, porque en realidad hay una especie de técnica que fui adquiriendo sin querer, y quizás es la misma técnica que después fui volcando en la captura fotográfica en sí, digamos, cuando yo salgo a la calle. A ver, a mí me pasa que, no sé si es por mi ansiedad, por mi curiosidad, por lo que sea, yo siempre que salgo a la calle de mi casa, estoy como en un estado de alerta. O sea, sé que casi te diría que es como que si no aprovecho los momentos quizás de traslado de un lado al otro, o si, qué sé yo, tengo que ir al hospital o tengo que ir a hacer un trámite, ese traslado para mí es, digamos, siento que tengo que aprovecharlo. El aprovecharlo significa un poco estar abierto a lo que pase, ¿no? O sea, dejar que se abran los poros y permitirse ver cosas que, nada, en lo cotidiano uno no le da bola, ¿no? En el caso de la película concretamente, como explicaba antes, al yo tener la cámara, al ser ya un camarógrafo que llega a una situación, se expone como camarógrafo y la gente que en un comienzo te ve como algo raro, después se acostumbra a esa cámara, se acostumbra a que vos sos un reportero, a mí me abría las puertas para que esa cámara, que si yo llegara en otras circunstancias, y llamaría mucho más la atención. Entonces, yo ya tenía ganado ese primer paso, que era estar plantado con una cámara grande y que, bueno, dejar que la gente se acostumbre. En esos casos, yo jugaba mucho con el tiempo. A mí las tomas del documental y en general los que a mí me interesa son tomas en donde en general intento que sean fijas, por eso hablo de fotográfico, ¿no? Tomas fijas en donde la cuestión dramática transcurra dentro del mismo encuadre, ¿no? Casi una cosa teatral. Para mí lo más logrado es cuando yo logro conseguir que algún personaje pueda desarrollarse y actuar, entre comillas, dentro de ese encuadre sin tocarlo, ¿no? Nada, quizás es un mambo mío, digamos, ¿no? Pero creo que tiene mucha más potencia el plano fijo, que se mantiene fijo y logra justamente no tener que estar siguiendo al personaje, sino intuir que la escena va a transcurrir en ese lugar. Entonces hay mucho de olfato, hay mucho de adelantarse a la situación, ¿no? Salto un poquito en relación a cómo también tomo las imágenes fotográficas, digo, para tratar de explicarlo un poquito más. A mí me pasa que, por ejemplo, salgo a la calle, veo un personaje que está caminando, que me llama la atención por la forma de vestirse, por nada. Muchas veces son personajes que para mí parecerían estar salidos de una película, ¿no? Parecerían ser ficción dentro de la realidad cotidiana. Entonces, ¿qué hago? Lo que intento ver, si el personaje está caminando, intento ver qué fondo le correspondería más a este personaje. Entonces, a veces encuentro un fondo interesante y calculo que, por ejemplo, el personaje va a tardar, no sé, 15 segundos en llegar a este lugar. Entonces yo me adelanto, corro, sin que se me descubra, me planto en el lugar y espero que pase el personaje. Entonces ahí logro que se combine el fondo con el personaje. Bueno, hay algo de esto
¿no? Es como una especie de dinámica, una especie de danza que solo yo entiendo para lograr el cometido. Quería preguntar también, porque tú te formaste como en el diseño sonoro y el aspecto sonoro de la película también es muy, muy importante. Entonces, querías que nos comentaras un poco cómo tú te planteaste trabajar el sonido en toda la película y en algunas escenas en particular, en las que donde utilizaste, por ejemplo, el radioteatro. ¿De dónde viene esta idea del radioteatro? ¿Y cuál es tu vínculo también con este género, quizá? Mira, a mí me interesa mucho el sonido. Yo hace tiempo que reconocí, nosotros en general, no sé si en todo el mundo, pero en Argentina, cuando vos vas a estudiar una escuela, terminás saliendo pensando que la imagen es todo. Obviamente que se estudia el sonido, todo, pero hay una especie de dictadura de la imagen que realmente salís con esa idea, como que al final le pones el sonido o una música que acompaña, y cuesta realmente tomar la dimensión, ¿no? Y darle la importancia que tiene el sonido. Es como que uno tiene que deconstruir todo lo que uno aprende, pero en la práctica. A mí me pasa, yo no soy, la verdad, o sea, a mí me gusta jugar, yo soy muy mandado, la verdad es que muchas veces, este, que es lo correcto, digamos, termino trabajando con algún sonidista, pero muchas veces pasa que en este tipo de proyectos que son tan individuales, tan personales, y en donde no contás con presupuesto, más allá de que yo soy como muy de querer meter mano en todo, eh, pasa eso, que terminás experimentando vos por una necesidad y por una ansiedad. En este caso, en general me pasó eso. Yo soy muy de jugar, hacer prueba y error, intentar escaparle a lo obvio, ¿no? En la medida que pueda. Y en ese juego, en ese probar, sacar, poner cosas que funcionan, poner cosas que no, a veces poner cosas que parecería que no funcionan y realmente descubrís un mundo. Bueno, surgió la idea del radioteatro. De por sí creo que es uno de los grandes hallazgos, por el simple hecho que me causó mucha gracia, digamos. Yo dentro de todo este mundo de imágenes, personajes, locaciones, que en general me apasiona registrar, había una cuestión con los muñecos, ¿no? Con toda esta cuestión inanimada que tiene la ciudad y que nos rodea, ¿no? Este mundo que es paralelo, que a la vez parecería que todo el tiempo nos están observando, ¿no? Había algo metafísico en esto, ¿no? Hasta a veces medio de terror, digamos, ¿no? Y toda esta cosa del mundo de los muñecos, el mundo de los maniquíes, realmente se me volvió algo medio enfermizo. O sea, había momentos en donde yo iba justamente con mi compañera a hacer notas y momentos le tenía que decir al taxista, frená, por Dios, frená, frená. Me tiraba del taxi y me quedaba 5 minutos filmando mariquíes. Imagínate la cara de mi compañera, del taxista, o sea, me veían medio como un loco. Pero claro, había cosas que descubrí y no las podía dejar pasar, era como más fuerte que yo. Cuando yo me pongo a probar cosas en la isla de edición, en mi casa, de repente no sé cómo llega a mí este material de este radioteatro. Acá en Argentina, en la década del 60, hubo un momento como una época de oro del radioteatro, y en especial de un hombre que se llama Migré, Alberto Migré. Este hombre es como que hizo explotar todo este género del radioteatro, en donde, bueno, se exagera, ¿no? Se exagera todo. El melodrama es esta cosa que a mí me gusta mucho. Yo soy como muy amante, en especial, por ejemplo, me gusta mucho el cine de Buñuel en la etapa mexicana, donde él pudo jugar con toda esta etapa, toda esta cuestión de lo melodramático, metiéndole todo ese costado oscuro, ¿no? Ese toque Buñuel. Entonces, cuando descubro este melodrama y empiezo a probar con los muñecos, dije, bueno, digo, creo que esto es lo mío.
O sea, yo no cuento con actores, no cuento con nada, simplemente cuento con los recursos que tengo a mano. Entonces, hacer hablar a estos muñecos, darle no solamente vida, sino darle sueños, generar conflictos entre ellos, entre diferentes vidrieras, ¿no? Era como una especie de diálogo, diálogo mental entre todos los muñecos del mundo. Era una cosa así, era como si hubiese descubierto un secreto que solo yo podía conocer, digamos, y que era esto, un diálogo romántico, en donde quizás los muñecos recordaban vidas pasadas, ¿no? Bueno, todo eso se me pasaba por la cabeza a la hora de probar. Obviamente que en un momento flashé con hacer una película entera con esto, pero bueno, como no tenía suficiente material, dije, bueno, me animo a armar esta línea en paralelo y en donde podrías quizás llegar a hacer un ping-pong entre estos dos mundos, ¿no? En donde yo digo, los muñecos parecerían tener más sentimientos humanos y las personas nada, se acercaban más al automatismo, ¿no? A esta cosa de vida robótica casi, ¿no? De dejarse llevar por la corriente, ¿no? Había algo ahí que tampoco quería definir tanto, pero en donde me parecía que podía funcionar, ¿no? Desde este lenguaje medio extraño, ¿no? Se nota en todo caso que te diste el gusto de jugar con estos elementos, de articularlos para también generar un poco de humor, ¿no? Como sacar un poco el lado absurdo de estas situaciones también. ¿Qué tan importante es para ti trabajar con el humor dentro de tus películas? Mira, para mí el humor es fundamental, es fundamental. O sea, cuando yo me río con algo, por lo absurdo, por lo demencial, porque me parece increíble, ¿no? Que esté existiendo eso delante mío, ahí yo siento que funciona, ¿no? Me pasa mucho con las fotos también, que debo decir, creo que vos ya lo comentaste, pero digo, yo tengo ahora una muestra de fotos ahí en Fola que vos comentaste, que en realidad forma parte de este proyecto, ¿no? O sea, la película se complementa con las fotos que saco diariamente en la calle. Y la verdad es que, como vos decís, creo que el humor, el absurdo, si no existe, lo empiezo a sentir medio acartonado, ¿no? Lo empiezo a sentir como que estoy intentando querer dar un mensaje. Y la verdad es que, nada, para mí, eso, los mensajes, la cuestión seria, ¿no? No sé, no me va, no me va. O sea, creo que, por eso recién te comentaba Buñuel, a mí Buñuel me hace reír muchísimo y quizás no es algo cómico, digamos, ¿no? Pero cuando se roza más que nada eso, lo absurdo, ¿no? Y ya te digo, cuando me hace reír a mí, ya digo, bueno, esto funciona. Bueno, creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Se nos ha ido bastante el tiempo, pero estoy muy contenta con la conversación porque creo que nos has dado como muchas pistas para entender un poco tu manera de trabajar, la manera como construiste esta película. Así que ahora queda por invitar al público a descubrirla o a darle ganas a otras personas de verla, invitarlos también a descubrirla, invitarlos también a votar para poder dar el premio del público, que es un premio siempre súper importante que a los directores les gusta saber cuáles fueron las reacciones del público. Y eso, muchísimas gracias, Pablo. Un gusto conocerte y un gusto poder acompañar tu película. Bueno, muchísimas gracias a vos. Vos que decís que no sos entrevistadora, me encantó. Me encantó las preguntas porque fueron justo lo que a mí me interesa, así que te agradezco mucho. Y Perfecto. les agradezco a todo el público también. Espero que la puedan ver.